Hola, buenos días. Hoy día es viernes, día de preparación. Hoy día viernes vamos a ver, a repasar todo lo que se ha mencionado en esta semana sobre los dos testigos. Previo vamos a orar. Oremos. Padre amado, queremos pedir, Señor, tu presencia, quien seas tú que nos pueda dirigir y decir todo lo que se quiera según sea tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, en el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, una aplicación que tenemos una consulta sería, si bien Apocalipsis 11 nos dice lo que pasó en la Revolución Francesa, el ataque que tuvo la Biblia, ¿no?, a los traductores de la Biblia, etcétera, ¿cuál es nuestra utilidad hoy? O sea, ¿para qué nos sirve aprender Apocalipsis 11? Veamos. Primero, el enemigo en contra de la Biblia. ¿Qué hizo? Quemar Biblias. ¿Para qué? Para que no lo tengamos en casa. ¿Para qué? Para que no conozcamos a Jesús. Y el objetivo final, para que no aceptemos a Jesús. ¿Estamos bien? Sí. Ya, pero aquí hay un pequeño problema. Prácticamente Apocalipsis 11 se puede transmitir a esta época. ¿En qué sentido? En la aplicación. ¿Cómo? ¿De qué sirve que tengamos ahora una libertad religiosa? ¿De qué sirve que tengamos ahora la oportunidad de comprar Biblias, de tener Biblias, si no las leemos? Al final es el mismo objetivo. El enemigo nos quita la Biblia. ¿Cómo nos quita actualmente la Biblia? El enemigo. Ya no es que lo quema la Biblia. Ahora nos da prioridad para que hagamos otras cosas y ya no la Biblia. Entiendo. ¿Entiendes? Claro. Ejemplo, ¿qué prioridades hay antes que la Biblia? Trabajar, estudiar. Trabajar, estudiar, Cocinar, alimentarte. antes que la Biblia. O sea, Lamentablemente. es el mismo efecto que el enemigo tuvo. Era su propósito, que no leamos la Biblia para que no conozcamos a Jesús y menos lo aceptemos. Ese es su objetivo. Y actualmente, lamentablemente, algunas veces hasta Él nos da trabajo. No tenemos trabajo, pero Él influencia para que tengamos trabajo en cierto lugar, porque en ese trabajo vamos a tener mucho trabajo. Por lo tanto, vamos a descuidar nuestra vida espiritual. Es por eso que en la iglesia estamos siempre motivando la frase primero, Dios. ¿Qué implica eso? Al despertar, Dios. En todo momento posible, Dios. Antes de dormir, Dios. Dios, Dios, Dios. Ese es el objetivo. ¿Estamos bien? Así es. También, ¿qué tenemos? También tenemos un estudio diario en la Biblia como reavivados por su palabra en la iglesia. Cada día ¿De qué estamos trata? de una lectura de un capítulo de la Biblia. Y este mes estamos con Ezequiel. Así es. Vamos a avanzar. Hay una pregunta que dice, ¿cómo se revela la Revolución Francesa, los principios del gran conflicto? La pregunta anotada de la lección del trimestre el viernes, ¿no? Sí. Ya. ¿Cómo se revela? Primero, sabemos que el gran conflicto es un versus entre Dios y el enemigo de Dios. Pero Dios, antes de que pueda suceder, las cosas nos cuida, mencionando lo que va a pasar en el futuro. Y en Apocalipsis 11, que fue escrito el año 96, y cuando empezó esta persecución en el año 538, ya fueron prácticamente 430 años antes que Dios ya nos dijo que iba a pasar ese periodo, que iban a ocultar la Biblia, la iban a quemar. Ya nos cuidó, ya nos protegió, ¿no? Y así, con todos los eventos finales, no estamos a oscuras, no sabemos lo que va a venir, no qué pasará en el futuro, no, todo está escrito, no solo su segunda venida de Jesús, sino también la tercera venida de Jesús. La tercera venida de Jesús. Entonces, no estamos ciegos, sabemos lo que viene, gracias a la palabra de Dios. Entonces,
Y la Revolución Francesa nada más es un periodo de lo que Dios sabía que iba a pasar. Para nosotros el futuro, para Dios el pasado. Así es. Vamos a seguir. Dice, ¿qué importancia tiene la visión de Juan sobre el santuario en relación con los acontecimientos finales? Mira, te voy a dar dos respuestas. La primera, con respecto al santuario, ¿qué es el santuario? Bueno, en algunos libros dice la casa de Dios. Dios le dijo a Moisés, haz una copia de lo que hay en el cielo, pero en la tierra. Y lo primero que se hizo fue solo de telas, donde estaba el santuario, donde se mataba a un corderito, se lo quemaba, se sacaba su sangre, había el lavacro donde el sacerdote tenía que lavarse, existía el lugar santo, en el lugar santo estaba la mesa del pan, ya, o sea, los panes, el altar del incienso, la oración, incienso, ya, y el candelabro, ¿no? Ya, candelabro. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. El arca del pacto, ¿qué más? Dentro de ello estaban los 10 mandamientos, la vara de Moisés y el maná. Vara de Aarón y el maná, ¿no? Etcétera, etcétera. El propiciatorio, estaban los ángeles, la misma presencia de Dios, etcétera. ¿Estamos bien? En todo eso, en todo el santuario, está absolutamente todo. ¿A qué es todo? Todo es uno. Las creencias que el pueblo de Dios debería tener. Repito, las creencias nunca han sido, ahora creemos en esto, ahora no, ahora sí, ahora no. Nuestras creencias deben ser desde Génesis a Apocalipsis. Y en el santuario encontramos todas las creencias que el pueblo de Dios debería tener. El ataque que íbamos a sufrir también está en el santuario. Todos los elementos que hemos mencionado ahorita en cierto tiempo sufrieron ataques. Y también hubo ataques al pan, que mencionaste tú, ¿no? Al pan. ¿Y el pan qué representa? Las 12 tribus. La palabra de Dios también, ¿no? Entonces iba a haber ataques. Y ahí está lo que encontramos. Pero no solo eso, ese ataque. Entonces tenemos eso. Tenemos los eventos finales en el santuario. En el santuario tenemos nuestras creencias, tenemos la forma de vivir. ¿Cómo debemos vivir como cristianos? También está en el santuario. ¿Cómo inicia nuestra vida? Entrando por la puerta. ¿Y qué hay que hacer? Primero hay que darle la espalda al este. Esa es la forma de ingresar al santuario. ¿Eso qué significaba? Dar la espalda a toda creencia que no sea la bíblica, ¿no? Y sobre todo con otros detalles del sol y cultos al sol y todo aquello que había en esa época y que siempre la ha habido. Y en toda la cultura, en todas las culturas hay creencias al sol. Luego estaba el tema del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo. El siguiente paso es aceptar a Cristo mediante el bautizo, el lavacro. Y así, la palabra de Dios, que es vivir de ella, el evangelio, que es el candelabro, de ir a predicar, y el de orar, nuestra forma de vida. Y que también está reflejada al final, que está, por ejemplo, la ley de Dios, que se debe respetar para siempre, por siempre, que la ley de Dios es eterna, etcétera, etcétera. Ahí tenemos la forma de vida, tenemos el ataque al santuario, ¿no? Acá sí estoy buscando el libro, si es que lo encuentro rápido. Tenemos eso, en el santuario lo tenemos todo. Vamos a hablar también del santuario más adelante, en otras lecciones futuras. Y una vez más, ¿no? En Casa Abierta está el santuario de Mark Finley. Eso siempre lo estamos poniendo atrás porque un gran libro. Entonces, lo tenemos todo en el santuario. No debemos descuidar del estudio del santuario. Entonces ya es una promesa que vamos a estudiar más sobre el santuario. Y también hemos aprendido que los dos testigos no son personas que tienen que ir a dar tu testimonio. Es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y sobre todo, ¿no? A pesar de todo, la palabra de Dios sigue viva. Así que nosotros aprovechemos de esta palabra de Dios. Repasemos, estudiemos y también
que sea posible poder compartir de esta palabra de Dios, que no solo se quede en mí, también vamos a compartir y proclamar juntos el Evangelio. Yo sé que tú tienes un versículo preferido. ¿Cuál es tu versículo preferido? Job 1. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Cada uno tenemos un versículo preferido. Eso vamos a compartir. Empecemos con eso. ¿Y por qué es tu versículo favorito también? Así que vamos a orar para terminar. Y por favor, te pido que nos despides en oración. Antes de eso, la siguiente lección, seguimos hablando de profecías. Y hemos hablado de lo que le pasa a la palabra de Dios. Ajá. Y ahora vamos a ver el surgimiento del último pueblo de Dios. La siguiente lección. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde está escrito? ¿En qué parte de la Biblia? Lo vamos a ver la siguiente lección. Pero ves repasando Daniel 8:14. Vamos a estudiar lo que es Daniel. Entonces, ahora sí, por Oremos. favor. Bendito Señor, una vez más, gracias por tu palabra. La tenemos hasta en diferentes versiones. Bendito sea, Señor. Gracias. Ayúdanos que cada vez que abramos la Biblia, sea tu Espíritu Santo quien nos guíe con respecto a tu palabra. Por Jesús, bendice a nuestros amigos que están escuchando este repaso. Bendícelos y, Señor, que todos podamos disfrutar de tu palabra. Por Jesús, amén. Amén. Eso fue Escuela Sabática facilito. Si tienes alguna duda, por favor, no dudes en escribirnos, que si es posible te vamos a responder también. Chao, chao.